Hola a todos, mi nombre es Tania Bichara y trabajo en la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente y he estado a cargo de este proceso de elaboración de la Ley 21.368 que limita la generación de plásticos, de productos desechables y regula los plásticos de un solo uso. Entonces, a través de esta presentación les voy a contar el contexto de esta ley, dónde se contextualiza dentro de todos los temas que estamos trabajando en nuestra oficina y también explicarles a grandes rasgos de qué trata esta ley. Para empezar, les voy a contar sobre el problema de la contaminación por los plásticos, que es un tema hoy en día a nivel mundial, ¿cierto? Donde muchos de los países están enfocando sus esfuerzos. Eh, Esto queda reflejado a través de este balance de masa que dice que el 78 millones de toneladas hay de productos de plástico anualmente, donde 98% corresponde a resina de plástico virgen. Y luego de su uso, o sea, al final de vida de estos productos de plástico que son fabricados, 32% termina en el medio ambiente, ¿cierto? Ya sea en el océano, que es algo que se está dando, que el problema de la contaminación por plástico en los océanos, o también en el ecosistema en general. Solamente un 40% de termina en los que son los sitios de disposición final, ya sea en nuestro caso a nivel nacional, rellenos sanitarios, vertederos o basurales. Y 14% se va a lo que es incineración con recuperación de energía, que en nuestro caso no tenemos plantas de incineración de residuos, pero a nivel mundial sí es algo que se da. Y bueno, 14% es lo que se va, lo que es recolectado de este plástico, de estas 78 millones de toneladas, para ser reciclado, pero no todo es reciclado. Un 4% corresponde a lo que son pérdidas del proceso, un 8% corresponde a lo que son el reciclaje en cascada, que se llama, es decir, que si nosotros utilizamos plástico para fabricar una botella, el plástico que se recicle de esa botella no necesariamente va a ser utilizado para fabricar más botellas, sino que va a ser utilizado para otros productos plásticos. Como por ejemplo artefactos, no tiene que ser no necesariamente el productos alimenticios. Y solamente un 2% es lo que se reinserta nuevamente a la cadena de producción. Entonces, podemos visualizar a través de este balance de masa a nivel mundial del plástico que la cantidad que se recicla, que realmente se utiliza para fabricar nuevamente estos productos plásticos es mínima. Tenemos así como ha surgido el New Plastic Economy, que es una iniciativa de la Fundación Ellen MacArthur, que es pionera en estos temas de economía circular, que nos llama a repensar el futuro de los plásticos. Y se proponen tres ejes, que es eliminar todos los artículos de plástico sean problemáticos y necesarios, como por ejemplo todos los plásticos de un solo uso, o también, por ejemplo, los plásticos que no son reciclables, o también los productos que tienen sobreembalaje. A lo que es el segundo eje va a lo que es innovar, para asegurarnos que todos los plásticos que necesitamos sean tanto reutilizables, reciclables o compostables. Si lo tenemos, si tenemos los plásticos reciclables, cierto que lo que hacemos es reducir impacto. Si reutilizamos también, o sea, utilizamos menos materia prima, por lo tanto estamos usando menos recursos, y compostable es una buena alternativa para lo que son los, por ejemplo, envases que van en contacto con alimentos, que luego quedan con este material orgánico y que dificulta su reciclaje. Y en el tema de innovación, si bien existen estos tres, se puede dar muchas otras alternativas, como innovar en nuevas materialidades, y es algo que va creciendo rápidamente y va surgiendo hacia ahí. Y el tercer eje trata de lo que es circular, o sea, que todos los artículos de plástico que nosotros usemos los mantengamos fuera del medio ambiente, que lo utilicemos la mayor veces posible. Por eso, como el caso de los reutilizables, ¿no? De que si utilizamos un plástico, un envase reutilizable, perdón, la idea es darle los usos correspondientes y que no termine en la basura.
Y es así también como dentro de esta iniciativa del New Plastic Economy que les contaba antes, surge el Global Commitment, que es el compromiso del plástico global, donde Chile firmó este acuerdo en octubre del 2018 y también proponen estos tres ejes que es el eliminar, innovar y circular, y donde vamos reportando anualmente todas las acciones que tomamos como gobiernos para poder avanzar en estos tres ejes. Disculpa que me cuesta avanzar de una diapositiva a otra, ahora sí. Y también tenemos el Pacto Chileno por los Plásticos, es conformado por distintos actores de la cadena de valor de los plásticos, específicamente los envases y embalajes, donde también se proponen 4 compromisos. Chile fue el tercer país en suscribirse a este pacto, que pertenece a la red global de pacto a nivel mundial. El primer país fue Reino Unido, luego Francia, y el tercer país ha sido Chile, donde propone, donde se trabaja con todos estos miembros, que son tanto las grandes empresas, los productores, participa también la sociedad civil, academia, y se trata de impulsar y tomar acciones para avanzar en estos 4 compromisos, que son el eliminar los envases de un solo uso, también o sea, lo que les contaba antes, el eliminar todo lo que son el plástico, los envases problemáticos, y el 100% del packaging plástico, o sea, de los envases de plástico, deben ser diseñados tanto para ser reciclables, reutilizables y compostables, se repite esa misma premisa, y también que un tercio del packaging plástico domiciliario debe ser efectivamente reciclado, reutilizado o compostado, es decir, no solamente fabriquemos, diseñemos para que sean así, sino que también logremos llevar a cabo que sea un efectivo reciclaje, que sí reutilicemos y que sí se composte. Y el último compromiso es que el 25% de los envases y embalajes de plástico deben contener contenido de material reciclado en su estructura. O sea, que todos los envases tengan un 25% de contenido material reciclado. Entonces, se trabaja en conjunto con estos aproximadamente 42 miembros del Pacto por los Plásticos para poder lograr estos 4 compromisos al 2025. Otra de las iniciativas que estamos implementando en nuestra oficina es el sello ecoetiquetado Elijo Reciclar. Es un acuerdo de producción limpia que comenzó hace 2 años. Estamos en la etapa de finalización de esta primera etapa, el cual ha sido un piloto bastante exitoso, donde se podrán presenciar los productos que llevan este sello en las góndolas de los supermercados. Y para que estos envases tengan este sello, deben pasar por un proceso de certificación y cumplir con 3 requisitos. Que el 80% de la estructura de mi envase sea reciclable, que la parte que es reciclable de la no reciclable sea fácilmente separable y que exista demanda dentro del mercado nacional del reciclaje para poder reciclar estos materiales. Entonces, tenemos este sello, ¿cierto? Que, como les decía, se está finalizando la etapa del piloto de este acuerdo de producción limpia, la cual va a continuar con un segundo acuerdo de producción limpia, también en un horizonte de 2 años, y a la vez estamos elaborando un reglamento para poder formalizar este proceso de certificación y a la vez hacer obligatorio a que todos los envases que son puestos en el mercado, en su parte trasera, incluyan la información de cómo debe ser correctamente reciclado, o sea, las instrucciones para reciclar estos envases y a la vez la materialidad. Entonces vamos a tener este reglamento que nos obliga a eso y que si bien no podemos hacer este sello obligatorio, es decir, pueden existir otros sellos de reciclabilidad, ya que la parte legal no lo impide, sí este reglamento va a establecer todo el proceso para decir cuándo un plástico es reciclable o no y el Servicio Nacional del Consumidor pueda fiscalizar otro sello existente a través de este protocolo que va a estar en nuestro reglamento. Luego tenemos la REP, la responsabilidad extendida del productor para envases y embalajes,
donde el primer año para este producto prioritario, que son los envases, va a ser el año 2023, va a ser nuestro año 1, y propone aumentar la meta de reciclaje, por ejemplo, en los envases de plástico, el año 1 va a corresponder a un 3%, y a contar del año 12, un 45%. O sea, aumenta en gran medida la obligatoriedad de que estos envases sean reciclados, no solamente plástico, sino que también el cartón para líquidos, metal, papel y cartón y vidrio. Y bueno, tenemos entonces esta red de envases y embalaje, que es lo que hace es, nos obliga a una forma masiva de reciclar, y obliga a que exista una cobertura nacional de recolección puerta a puerta, la cual irá aumentando paulatinamente desde el año 1 que simplemente al año 12, hasta llegar a un 80% de cobertura de recogida puerta a puerta, casa a casa, y a la vez que se vayan implementando este sistema de recogida, de recolección segregada de residuos, específicamente envase y embalaje, van a existir también puntos limpios donde se pueda disponer, se pueda ir a disponer en diferentes lugares, ¿no? Como para lograr esta cobertura, para lograr estas metas que necesitamos llegar al año 12. Luego tenemos también la ley 21.100, que es la que prohíbe la entrega de bolsas plásticas al comercio, que ya se empezó a implementar durante el año 2018, y desde que se implementó hasta este año se han logrado evitar aproximadamente 4.800 millones de bolsas de plástico. O sea, ha sido una implementación bastante exitosa. Y ya por último tenemos esta aprobación de la ley 21.368, que es la que le explicaré a continuación, que se enfoca en los artículos de plásticos de un solo uso. La tenemos ya aprobada, o sea, publicada desde el 13 de agosto de este año. Y el objetivo principal de esta ley es, obviamente, proteger el medio ambiente y que se reduzca la generación de residuos mediante la limitación de la entrega de productos de plásticos de un solo uso que se entregan específicamente en los locales de expendios de alimentos. Es decir, todo lo que son restaurantes, casinos, bares, pubs, eso, casinos de colegios, casinos de hospitales, y a la vez lo que hace también esta ley es fomentar a la reutilización, que certifiquemos también los plásticos de un solo uso, que los plásticos de un solo uso sean compostables a nivel domiciliario e industrial y a la vez que tengan contenido renovable. Y por otra parte, regula también las botellas plásticas desechables. Entonces, son bastantes temas que involucra esta ley de plástico de un solo uso. Tenemos un diagnóstico actual. En un año se generan 23.240 toneladas de plásticos de un solo uso, específicamente de estos plásticos a los que apunta la ley, los cuales son equivalentes a 516.443 pingüinos, por ejemplo, 116 ballenas azules. Entonces, para ir dimensionando la cantidad de plástico que se generan de estos locales. ¿Cuáles son los productos regulados? Tenemos tanto vasos, tazas, tazones, todo lo que es cubierto, bombillas, tapas que no sean de botella, platos, pocillos, las cajas de envase, bandejas individuales y los sachets. Entonces, la ley establece dos diferencias. Cuando el consumo es dentro del local, o sea, yo consumo comida preparada en un restaurante, por ejemplo, se prohíbe la entrega de todo lo que sea plásticos de un solo uso, ya sea no solamente plástico, sino que productos de un solo uso de cualquier material, y todo tiene que ser reutilizable. Y cuando el consumo se hace fuera del local, es decir, cuando yo compro delivery o comida para llevar, estará permitida la entrega de productos desechables de materiales valorizables diferentes al plástico o plástico certificado, que como comentaba antes, los plásticos certificados son los que son compostables y que tienen que tener un mínimo de 20% de material renovable en su estructura. Luego también, en cuanto a lo que son las obligaciones de retornabilidad, establece esta ley que todos los comercializadores de bebestible van a estar obligados a ofrecer bebestible en botellas retornables
y no solamente a venderla, sino que también a recibir estos envases luego que son usados por los consumidores. Y por otra parte, lo que hace también esta ley es establecer que todos los envases, todas las botellas plásticas desechables de PET incorporen material reciclado en su estructura y fija metas, un 15% al año 2025 de material reciclado en su estructura, hasta llegar a un 70% de plástico reciclado al año 2060. Y bueno, ¿quién va a llevar a cabo la fiscalización de esta ley? Corresponderá principalmente a los municipios fiscalizar, pero sí permite que cualquier persona pueda denunciar el incumplimiento de las obligaciones que son establecidas en esta ley. Y para lo que son plásticos certificados, el tipo de certificación y los requisitos van a ser establecidos por nuestro ministerio en un reglamento que tenemos que elaborar en el plazo de 18 meses. Y los plásticos certificados van a ser distinguibles para los consumidores. Es por esta razón que los establecimientos deberán exhibir de forma visible al público en su sitio electrónico y en el mismo producto el certificado que acredite que estos plásticos son realmente compostables y que tiene contenido de material renovable en su estructura. La verificación de las exigencias del reglamento va a ser realizada por las entidades técnicas de verificación que van a estar que van a ser autorizadas y van a estar bajo el alero, bajo el control de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, nos creas estas ETBAs que se llaman entidades técnicas de verificación, que son un organismo nuevo dentro de la estructura de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y en cuanto a lo que es educación y promoción del compostaje, esta ley, también llama que el Ministerio de Medio Ambiente pueda educar en cuanto al impacto que tiene el plástico de un solo uso, la importancia que es reducir su consumo y a la vez que se pueda fomentar los productos reutilizables y retornables. Y a la vez el Ministerio de Medio Ambiente también promoverá el compostaje industrial municipal, pudiendo colaborar con los municipios para que se desarrollen más plantas de compostaje, ya que las que existen actualmente no darían abasto, entonces hay una tarea que hacer al respecto. En cuanto al reglamento de esta ley, el que debemos dictar en el plazo de 18 meses, este deberá incorporar cuáles son los requisitos para el plástico certificado. Va a incorporar también el porcentaje de plástico reciclado y recolectado en el país que deben contener estas botellas, cómo se debe hacer ese cálculo, cómo se calculará que una botella, por ejemplo, tenga un 20% de contenido de material reciclado, y también cómo se va a implementar el tema del porcentaje de botellas retornables que se ofrecerán en supermercados comercializadores. Si bien también hay que cumplir con un porcentaje de venta, es cómo se va a medir el cumplimiento de ese porcentaje. Entonces, todas estas cosas que no están en la ley van a quedar plasmadas en este reglamento. Y bueno, aquí tengo la temporalidad. ¿Cuándo empieza a regir esta ley? Esta ley se publica, ¿cierto?, el 13 de agosto del 2021 y 6 meses desde su publicación quedan prohibidos todos los productos que son de polietileno expandido, los que son de Plumavit. También queda prohibida la entrega de bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico de un solo uso cuando el consumo es fuera del establecimiento. Y obliga a que supermercados ofrezcan y reciban botellas retornables. Entonces, estas obligaciones empiezan a partir de febrero del año 2022 y 2 años después de que es publicada la ley, se va a obligar a ofrecer y recibir botellas retornables para todos los comercializadores de bebestible, no solamente de supermercados. Y ya el tercer año es cuando entran en vigencia todas las otras prohibiciones, las regulaciones de la entrega de productos desechables tanto dentro y fuera del local, y que el porcentaje de botellas retornables que se ofrezcan en vitrina de los locales que las comercializan no deben ser inferior a un 30%. Entonces, esto a partir del año 2024. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que incluye la ley de plásticos de un solo uso. Muchas gracias, Tania, por tu completa presentación.
Está todo sumamente claro y muy interesante, todos los avances que ha tenido nuestro país en estas temáticas. La única consulta que tengo, o más que consulta, es como en qué mensaje daríamos, por ejemplo, para la ciudadanía, para los profesores, que son quienes generalmente participan en este tipo de eventos como nuestra feria regional. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Porque ellos, en el caso de los profesores, están educando, ¿cierto? Trabajan ahí y educando a los niños, niñas y adolescentes. Y en el caso de los ciudadanos, somos nosotros que tenemos una decisión importante que enfrentamos día a día. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Sí, mira, en vista a todas estas iniciativas que estamos implementando, no solamente la ley de plástico de un solo uso, que si bien todas se alinean como al mismo objetivo, es que preferir siempre los reutilizables, ¿cierto? O sea, que dejemos de generar residuos, siempre la prevención es mucho mejor y una forma de prevenir es reutilizando o también comprando a granel. Si bien hoy en día no está el mercado muy avanzado, sí está caminando hacia eso, y ya luego si no puedo escoger, por ejemplo, un envase reutilizable, sí poder escoger uno reciclable y que sea efectivamente reciclado, ¿cierto? Para que sea reciclado también muchas veces hay que hacer limpieza del envase. Entonces, ese es como el consejo. Prevenir la generación de residuos, el mejor residuo es el que no se genera, y luego ya siempre reutilizable y última instancia el reciclaje, porque la gente apunta mucho a lo que es reciclaje, ¿no? Como piensa que con reciclar está contribuyendo y lo está haciendo todo, pero no es así, o sea, es mejor que no se genere, o sea, que no utilizar esa energía y esos costos que es en el reciclar. El reciclar también al final tiene un impacto, no es la mejor opción. Ese es como el consejo. Buenísimo. Así que te agradezco entonces, Tania. Muchas gracias por tu participación y nos vemos en otra ocasión. Que estés muy Bueno, bien. gracias a ustedes.